Oye, Jordi. ¿Qué pasó, Martita? Hay algo que hay que contarles que se me hace que es muy padre. Antes de empezar cualquier episodio y antes de empezar a grabar, siempre decimos 5, 4, 3, 2. Pero ¿sabías que cuando yo estaba chavita, pero chiquita, mi papá se compró una cámara? Ajá. Y empezamos a hacer sketches, mi hermana y yo. Yo creo que de ahí me empezó a gustar lo de la actuación, ¿no? Pero mi papá nunca había estado en ningún foro, en ningún set, en nada. Y entonces él no sabía que se decía en televisión, se dice 5, 4, 3, 2 y estás en así. Y el 1 ya no se dice porque pues ya empiezas a grabar, claro. ¿No? O sea, dejas un espacio. Y en las películas se dice corre cámara, ¿no? Corriendo, corre sonido, corre cámara y acción, ¿no? Entonces mi papá no sabía que eso se decía y entonces él nos contaba 1, 2, 3, ¡ya! Y entonces empezábamos nosotros así. Y entonces a veces en mi cabeza de pronto cuento así yo solita. O sea, 1, 2, 3, ya. Ay, qué cosa tan más linda. Es algo como muy nostálgico y muy lindo. 1, 2, oye, ¿qué tal? La hija ya en Hollywood y todo acá cañosísimo y todo así, ok, check. Bueno, no sé cómo se diga en inglés, pero así como todo en inglés. Rolling y tal. Y ella, 1, 2, 3. Ya. Ay, qué bonito. Oye, qué buenísima experiencia. El episodio de hoy está fantástico. Así es que queremos arrancar lo más rápido posible. ¿Qué arrancamos? Arrancamos. Hola muchólogos y muchólogas, ¿cómo están? Soy Jordi Rosado. Y yo soy Marta Higareda y estamos súper emocionados porque hoy le vamos a dar un giro a todo lo que tiene que ver con paranormal, precisamente porque tenemos una invitada sasa que ¿sabes qué pasa, Jordi? Que cada vez que ella está en un podcast, mucha gente de otros lugares vienen a ver ese podcast porque es muy famosa, muy conocida y escriben en los comentarios, yo vine específicamente a escuchar a Lourdes Gómez que está aquí con nosotros. Ella es colaboradora con History Channel Latinoamérica, apareciendo en programas como Inexplicable Latinoamérica o Alienígenas Ancestrales Latinoamérica. Ella escribe sobre sus investigaciones en las principales revistas de este sector como Enigma, Año Cero y Más Allá de la Ciencia. Tiene varios libros, por ejemplo que se llama Las Urdes, Frontera con lo Desconocido, La Iglesia y sus Enigmas y el cuento infantil El Acertijo del Visitante Espacial. ¡Bienvenida, Lourdes! Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? Hola Jordi, Marta, un gusto saludaros, encantada de estar con vosotros, gracias por invitarme. Directamente desde España, en esta ocasión estamos los tres en diferentes lugares, estamos México, Estados Unidos y España, unidos para este podcast y la verdad es que hay muchísimo que platicar con Lourdes, efectivamente como dice Marta, muchísima gente la sigue y la seguimos, tanto Marta como yo ya hemos tenido pláticas muy interesantes con Lourdes y pues ahora vamos a poder platicar y hay mucho de qué platicar, vamos a hablar de los santos con capacidades paranormales, de los estigmatizados, los estigmas de estas personas que amanecen pues laceradas, lastimadas, en fin, me dirá Lourdes si estoy bien o no, los fantasmas de la iglesia, pero Lourdes, así queremos arrancar Martita y yo, así como decimos nosotros, así ya en segunda, así que el coche ya va en segunda, porque ahorita yo estoy súper, me ha llamado mucho la atención este asunto de Carlo Acutis, este santo del internet, santo tal, y que es una locura, pero no se ha hablado mucho y si hay alguien que es experta en este tema eres tú. A ver, para la gente que no tiene ni la menor idea, ¿quién es Carlo Acutis? Por favor, explícale y qué está pasando. Claro que sí, pues Carlo Acutis se va a convertir en santo. Es un joven de 15 años de nuestro tiempo, un joven millennial que está considerado por muchos como el santo patrón de Internet. Él falleció lamentablemente en el año 2006, como digo, con 15 años, una enfermedad muy rápida. En el mes de octubre de 2006 ingresa en el hospital. A comienzos de ese mes, él le anuncia a su madre que no va a salir de allí, aunque todavía no tienen el diagnóstico, y muy pocos días después le dicen que tiene leucemia y a los 3 días fallece. Carlo, ¿por qué se va a convertir en santo? Porque desde pequeño tuvo una vida santa. Él nació en el seno de una familia italiana, católica, pero no practicante, y desde muy chiquito manifestó un gran interés por la religión, hasta el punto de que estaba, pues muy interesado en la Eucaristía
y aseguraba que era una autopista con destino directo al cielo. De hecho, esa es una de sus frases más famosas. Con 7 años le pide a sus papás que por favor él quiere hacer la comunión, que quiere adelantarse a ese acontecimiento. Y la iglesia le hace un interrogatorio para ver si tiene la madurez suficiente para ello o es un capricho. Y la cuestión es que se dan cuenta de que el interés es real. Carlo hace la comunión y desde los 7 hasta los 15 años comulga todos los días, va a misa, reza el rosario. ¿Y por qué se habla del santo patrón de Internet? Porque él era un aficionado a la informática y usó sus conocimientos informáticos en vez de para jugar a videojuegos, pues para montar toda una investigación sobre los llamados milagros eucarísticos, milagros de sangre, sagradas formas, hostias sangrantes que en algunos lugares del mundo, bueno, pues se han puesto como digamos a sangrar literalmente, provocando estos milagros. Y Carlo se dedicó a viajar y a documentar esos milagros. Su exposición ha dado la vuelta al mundo, ha estado presente en los 5 continentes y a raíz de que falleciera, pues en el mismo velatorio de este joven, los padres se dan cuenta de que llegan cientos de personas que ellos no conocen de nada. Y estas personas eran personas en situación de calle, niños sin hogar, personas con adicciones, personas mayores que le contaban a sus padres lo que Carlo había hecho por ellos. Y ahí es cuando comienza la fama de santidad de este joven. El Papa Francisco lo hizo venerable. Posteriormente se supo que en Brasil un niño que había tocado reliquias de este joven, de Carlo Acutis, y que le había pedido de una enfermedad, sanar de una enfermedad gravísima de páncreas que él traía, se había curado instantáneamente. Wow. La iglesia hizo la investigación pertinente y aprobó este milagro, lo que llevó a la canonización de Carlo Acutis. Y la actualidad es que el pasado 23 de mayo el Papa Francisco ha autorizado al Dicasterio para las Causas de los Santos en el Vaticano que se apruebe un segundo milagro a Carlo Acutis, el de una joven de Costa Rica que tuvo un accidente en bicicleta gravísimo hasta el punto de que el cerebro quedó expuesto, no se iba a recuperar. La familia le rezó a Carlo Acutis, la mamá en esa situación de gravedad fue hasta la tumba de Carlo Acutis en peregrinación y llegando la mamá a la tumba, en esos momentos despierta la hija y se recupera. Otro milagro investigado y aprobado por la Iglesia que va a llevar a que este joven se convierta en santo, con lo que esto conlleva, ¿no? Ya a los jóvenes católicos no van a tener como ejemplo un viejecito, Marta y Jordi, de la Edad Media. Sí. Un joven millennial, amante de Internet igual que ellos, con el cual se pueden identificar. Oye, perdón que te interrumpa nada más, ¿cómo es que la mamá de esta chica de la bicicleta, del problema del cerebro expuesto, le reza a Carlo? O sea, ella lo sabía, lo conocía, como que me parece extraño que una mamá le reza a un niño de 15 años, sobre todo en una época tan digital. Pues ya, como os decía, a partir de 2006, de ese fallecimiento, de ese entierro de Carlo Acutis multitudinario, empieza a darse en los círculos católicos una fama de santidad de este joven. Cuando el Papa lo convierte en venerable, porque Carlo pidió que sus restos fueran depositados en Asís, por su vinculación con San Francisco de Asís, cuando lo convierten en venerable, la Iglesia decide exhumar los restos para ponerlos de manera más adecuada para la visita de tantos fieles y jóvenes que llegaban a dejar cartas a este niño. Wow. Y la Iglesia da a conocer que se han dado cuenta que en esos años, pues el cuerpo estaba íntegro. Intacto, ¿verdad? Sí, el término, Marta, fue íntegro y obviamente la cabeza de todos los fieles del mundo fue incorrupto. El término incorrupto significa que ese cadáver no sufre el proceso de putrefacción que sufren los cadáveres normalmente. Es decir, queda completo. Wow. La gente pensó que el cuerpo de Carlo estaba incorrupto, pero la Iglesia se vio obligada a hacer un comunicado explicando que no estaba incorrupto, que había sufrido el proceso cadavérico, pero que es cierto que habían encontrado íntegro en el sentido que conservaba todos los órganos y su integridad anatómica.
¿Qué hicieron? Extrajeron el corazón de Carlo Acutis, que según los médicos y el custodio de algunas reliquias que yo he tenido la oportunidad de entrevistar, Luis Ángel Sánchez, no debería conservarse, y más con el problema por el que falleció Carlo Acutis, y el corazón estaba íntegro. Se puso en un relicario para exposición de los fieles, y se extrajeron otras reliquias de Carlo, restos de su cuerpo y de su cabello, además de su ropa. Hay parte de las reliquias de Carlo Acutis viajando por el mundo. En concreto, ese niño brasileño estuvo pues, ante una reliquia de un trocito del cuerpo de Carlo, rezó ante ella y se curó. Y porque están expuestos pues, los restos de Carlo Acutis para veneración de los fieles, es que la mamá de la joven de Costa Rica supo que había un lugar a donde podía ir a pedirle a Carlo Acutis. Es importante aclarar que el cuerpo de Carlo está expuesto en un ataúd que tiene un cristal que se puede ver perfectamente, y la máscara, que es una máscara hecha, creo que es de látex, de una sustancia que se adhiere completamente pues al cráneo, es tan perfecta que la gente pensaba que realmente era el rostro de Carlo. Hay que decir que no es una máscara mortuoria, pero es cierto que su cuerpo se conserva íntegro y que sus reliquias están viajando por el mundo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Wow. Qué Oye, bruto nos pero a voló ver, la cabeza. quiero un poquito para entender de su vida. O sea, él, siendo un niñito, veía a Dios, veía ángeles. ¿Cómo sabía él cuando entró al hospital que efectivamente no iba a salir de ahí? Es uno de los misterios que Carlo tuviera el conocimiento de que iba a fallecer, es decir, pues tuvo como una revelación, y también la idea de que grabó un vídeo antes de fallecer diciendo, cuando todavía no se sabía nada de la enfermedad, que él quería ser enterrado en Asís. Dejó instrucciones a sus padres, por lo tanto, a pesar de que no hay mayor dato o mayor información de sus padres de si este niño vivía trances de tipo místico, no lo sabemos. Los padres detectan todo esto una vez que fallece, a raíz del velatorio. Lo que se ha dado a conocer es que el niño fue muy precoz en su religiosidad, que desde los 7 años hasta los 15 rezó el rosario todos los días, que mientras su familia pensaba que estaba de fiesta con sus amigos, o pues en lo que suelen andar los jóvenes de 15 años, estaba dando catequesis, estaba ayudando pues en hogares para personas mayores, estaba prestando ayuda en comedores sociales y dando pues los ahorros que tenía a personas en situaciones de calle, que fueron los que llenaron su velatorio y dejaron alucinados a sus padres. Y después de su fallecimiento, bueno, pues su fama va creciendo a raíz del cuerpo íntegro, a raíz de que, bueno, pues se obren estos milagros, y hoy día pues estamos ante prácticamente el santo más importante para la juventud católica de nuestro tiempo. De hecho, en la última Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Lisboa, millones y millones de jóvenes aclamaron a Carlo Acutis como un ejemplo de vida santa, a pesar de su juventud y a pesar, como digo, pues de ser un joven millennial. Lo de patrón de Internet, al que ya mucha gente reza, personas que se dedican a la informática, personas influencers que trabajan en las redes sociales. Te pondré de ejemplo a Johanna, mi esposo, tiene esa reliquia de 2º grado muy cerca de su computadora. O sea, y como Johanna hay muchísimas personas que ven a este joven y la labor de programación que hizo, de dar a conocer las apariciones marianas y los milagros eucarísticos en una página web, que lo ven como un protector de este mundito a través del cual nos estamos comunicando ahora. Wow, ¿sabes qué? Qué impresionante. Que, o sea, yo sé que yo creo que a mucha gente le está volando la cabeza esta información, la gente que no la sabía. Yo ya había escuchado de él, pero no sabía tanta información como la que Lourdes nos dice. Y claro que también me pasa por la cabeza si es algo inventado, si es algo que han hecho poco a poco, pues para generar esta ola de seguimiento. Pero por otro lado está la iglesia en medio, confirmando todo esto. Y también por otro lado pienso, a ver, hay una
cosa que es real. ¿Crees en los santos o no crees en los santos? ¿No? O sea, hay religiones que creen, hay religiones que no creen. Yo en lo personal, yo sí creo en los santos. Y entonces, si hubo un santo hace siglos y si hubo un santo ¿por qué no podría haberlo hoy? O sea, de hecho, no sé, por ejemplo, yo estudié en una escuela, de una escuela marista, y el beato Marcelino Champagnat, que ya no sé si ya lo hicieron santo o no lo hicieron santo, pero pues era aquí el fundador de la escuela. Hay muchos fundadores de escuelas, los lasallistas, tal, o sea, no quiero hablar en específico porque no lo sé y no me gusta, soy ignorante al 100%, pero hay muchos fundadores de escuelas y tal que se hicieron santos. Entonces, ¿por qué no podría haber un santo de estas épocas? ¿Y por qué no el santo podría haber utilizado internet, WhatsApp o redes? Pues sería normal, porque es una persona que vivió en esta década o en estas décadas, ¿no? A mí lo que se me hace interesantísimo también es cómo se repite en la historia de muchos santos bueno, sé que son diferentes, ¿no? Que unos se les llaman cuerpos incorruptos y en el caso de él, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Intacto? Que dijeron, el cuerpo está íntegro, fue la palabra que usó. Íntegro, ajá. O sea que eso es un verdadero milagro porque los tratan de estudiar y dicen es que por la ciencia no le encontramos ninguna explicación. ¿Y qué pasa eso, no? Así es, Marta, porque la gente puede pensar, bueno, pero ¿quién es el Papa para decidir que realmente se ha obrado un milagro? Esto es todo un proceso. Las personas que en el ámbito de una diócesis o de una parroquia, pues se le ve que llevan una vida santa y de entrega a Dios, es probable que sean promovidos por esas parroquias como santos. Y el primer paso es una investigación de la vida de esa persona con testigos y con documentos. Esa información tiene una primera criba, que es la de la parroquia, una segunda criba, que es la de la diócesis, el obispado. El obispo estudia esa documentación con un tribunal, tanto de teólogos como de médicos, y muy importante, la figura de psicólogos y psiquiatras, para poder ver si realmente estamos ante un caso real. Si supera ese paso por el obispado, se eleva a la institución conocida como el Dicasterio para las Causas de los Santos en el Vaticano. Ahí llegan muchísimos informes, no todos pasan la talla, algunos se descartan y otros tienen un primer paso hacia la santidad, que es que se les nombra venerables. Se reconoce que tuvieron una vida venerable, que fueron personas venerables, pero no se habla de beatos y de santos. Normalmente el proceso para ahí. Ahora bien, cuando en algún lugar del mundo se obra un milagro de tipo médico, una curación que definida por la Iglesia tiene que ser instantánea, permanente e irreversible, en la que no hayan intervenido ni medicamentos, ni digamos estudios o tratamientos nuevos, si eso se observa a nivel de diócesis, ¿qué ha ocurrido con ese tribunal que os he dicho? Si eso se ve que es real y los médicos dicen no hay una explicación para esta curación, entonces se acude a la persona a la que se le ha obrado el milagro y a su comunidad y se le dice ¿a quién se ha rezado? Y tienen que decir a quién se ha rezado. En este caso dijeron al joven venerable Carlo Acutis. Bien, esa información la ponen en el documento, se eleva al Vaticano, segunda investigación médica. Si la pasa y se da el ok, el Papa recibe ese informe, lo estudia y el Papa es quien tiene la última palabra para decir si se aprueba o no el milagro, después de que los médicos le hayan dicho que se está cumpliendo con esas condiciones. Un milagro aprobado nos lleva a la beatificación. Un segundo milagro aprobado nos lleva a la canonización, a la santidad. Ese es el proceso que sigue la Iglesia. Se sabe que los milagros médicos existen. Otra cosa es la interpretación eclesiástica que tenemos desde el punto de vista de la Iglesia o desde el punto de vista médico, que es algo psicosomático que tiene que ver con que la fe mueve montañas, que si tú tienes la capacidad de creer es crear y lo vas a conseguir. Ahí ya caben más interpretaciones, pero el proceso es ese y pues no es una cosa de que el Papa decida vamos a promover a este joven, ¿no? Por cierto, hablando de, creo que lo mencionaste en un cierto momento, pero hay un documental o una película muy buena que se llama Milagros Eucarísticos. Así es, sí.
No, adelante, adelante. Sí, hay una página web que es la que crea Carlo Acutis para hablar de esos milagros basados en la Eucaristía. La teología o doctrina católica asegura que al momento en el que se produce la consagración del pan y el vino, de este sacramento que la tradición dice que instituyó Jesús de Nazaret durante la última cena, realmente ese vino y ese pan se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. No es algo alegórico y es una, digamos, creencia católica que se llama la transustanciación. Creer en la transustanciación, que la consagración provoca que esos elementos se conviertan realmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y en el marco de esa creencia de la transustanciación es que se han dado pues un centenar aproximadamente de milagros de sangre durante la Eucaristía. Milagros en los cuales de repente pues la sagrada forma empieza a sangrar y cuando se analiza, bueno, pues se dan cuenta de que es una sustancia que efectivamente es sangre, que tiene sangre venosa, sangre arterial, hemoglobina y todos los elementos propios de la sangre humana. La Iglesia es muy prudente con estos temas, pero ha llegado a aprobar tras la investigación milagros de este tipo. En México tenemos un caso muy fuerte, el de Tixtla, y se aprobó por parte de la Iglesia tras un férreo análisis de la sagrada forma que empezó a sangrar en Tixtla. ¡Wow! ¡Qué bruto! Uf. Es que está fuertísimo si uno ya se mete a estos temas y empiezas a investigar y a saber más y a conocer más. Oye, me voy a saltar un poquito de tema, Lourdes, pero porque tú siempre traes temas muy, muy actuales y es difícil poder estar con alguien que tenga información pues tan oportuna, ¿no? Como la que tienes tú. Ahorita nos comentabas antes de entrar al aire que había habido un robo de una espada muy, muy importante que estaba pues clavada sobre una piedra y que de hecho son las primeras noticias que se empieza a ver en el mundo alrededor de esta situación. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan importante esa piedra? Perdón, esa piedra, esa espada. ¿Qué sucede? Pues Jordi, Marta, esta noticia nos lleva a darnos cuenta de que los temas de los que hoy estamos hablando para algunas personas no son una anécdota, sino que son una realidad y son algo vinculado al poder, a mantener el poder y el estatus social en nuestro tiempo. Hay personas que piensan que las reliquias tienen poder. ¿Qué son las reliquias? Bueno, pues son objetos tocados por la divinidad. Las reliquias de primer grado, las más importantes, son las que tienen que ver con la vida de Jesús de Nazaret. Cosas que Jesús haya tocado o usado en vida. Cosas que tengan que ver con la crucifixión. Después hay reliquias siguiendo esas, que serían objetos, huesos, restos de sangre que tengan que ver con personas santas, con mártires de la Iglesia. Y luego hay, bueno, pues otras reliquias que son de menor importancia, pero que igualmente, pues la gente piensa que tienen poder. Y aquí tenemos que hablar de las espadas. Hay algunas espadas emblemáticas en el mundo. Durante la Edad Media se hicieron muy famosas porque sirvieron por parte de los caballeros de las cruzadas para defender a la cristiandad. En el caso de la península ibérica, de España, para defenderla de la invasión árabe o de los sarracenos. Y hoy vamos a hablar de una noticia que apenas somos los primeros en comentarla, ¿no? Y es la espada Durandal. Es una espada que tiene nombre propio, como digo, se llama Durandal, y la tradición asegura que perteneció a Roland, un caballero que era sobrino de Carlomagno. Carlomagno es un personaje importante en el mundo de las reliquias y del misterio porque estaría vinculado con un linaje secreto, seguro que ahora suena lo del Código Da Vinci o lo recordáis, un linaje secreto vinculado con Jesús y su descendencia. Se asegura que estos reyes franceses procederían directamente de ese linaje de Jesús a través de la llegada de María Magdalena a Francia tras la crucifixión. Entonces estamos hablando de un linaje sagrado y de un objeto, una espada, que usó una persona perteneciente a ese linaje sagrado, Rolando, para luchar contra los árabes. Bien, la tradición asegura que esa espada era invencible, porque no solo estaba vinculada a ese linaje de Jesús,
sino que en su interior había reliquias, como por ejemplo un diente de San Pedro, sangre de algunos santos, un trozo de una tela perteneciente a la Virgen María, y que por eso tenía tanto poder. Lourdes, perdóname que te interrumpa. Cuando dices estaba adentro, ¿te refieres adentro de la espada, adentro de la piedra donde estaba clavada la espada? Dentro de la espada, que esa espada en su interior tenía esas reliquias y que por lo tanto Rolando luchaba pues bendecido de forma divina por esas reliquias. Okay. Entonces, la leyenda cuenta que durante una lucha con los árabes en suelo español, en la península ibérica, Rolando fallece y Durandal, hay varias versiones de la leyenda, la espada queda tirada junto a él, la encuentra Carlomagno, la recuperan, otros dicen que Roland la lanzó a un lago y que permanece sepultada en un lago español, y hay una tradición que dice que un ángel se le aparece al caballero y le dice que la lance muy lejos para que esa espada santa nunca pueda caer en manos de los infieles, y que Roland la lanza y que se clava en una roca que está en el sur de Francia, junto a un monasterio que se llama el monasterio de Rocamadour. Y se trata de la joya más emblemática de ese monasterio. Cualquier persona que visite Rocamadour, los guías, lo primero que van a hacer es llevarla hasta la roca que hay junto al santuario, donde está la espada clavada, completamente oxidada, pero ahí clavada junto con una especie de cadenita, y está valorada en una suma importantísima de dinero. Se habla de 1 millón de euros. El costo de esa espada a nivel económico, sentimental, a nivel religioso, no lo podemos calcular. Lo que ha pasado es que esa espada desapareció la semana pasada. Los monjes... Wow. Se la robaron. O sea, entraron al monasterio a robarse la espada. No les hizo falta entrar. Marta estaba clavada en la roca por fuera. Tuvo que ser algo muy bien elaborado, un plan perfeccionado durante mucho tiempo para conseguir extraerla de la roca y llevársela. La Interpol... Oye, perdón que te interrumpa. ¿Será esta espada la que inspiró estas películas de la espada de la piedra y esto, o no tiene nada que ver? Hay varias. Esta es una de las que está clavada en la roca. Hay otra más vinculada también a la iglesia. Hay varias espadas emblemáticas como tal, pero esta era una de las más importantes por la vinculación con las reliquias que tiene en su interior. Y como digo, la noticia es que ha desaparecido, no se sabe dónde está, no se sabe cómo ha podido robarse, la sociedad francesa está conmocionada, a nivel económico han perdido pues una joya única de 1 millón de euros, a nivel pues religioso algo importantísimo, y lo que nadie está comentando, porque esta noticia todavía no ha saltado a los medios en nuestro idioma, solamente está pues en el ámbito de la prensa francesa, lo que nadie está comentando es las motivaciones que alguien pueda tener. Claro, ¿para qué? Para robar esta espada. ¿Vosotros qué creéis? No, pues lo acabas de las reliquias que decir, están dentro. Con las reliquias adentro y el poder. No, o sea, yo pienso, por ejemplo, ahorita que hiciste el código Da Vinci, o pienso en algún momento en todas estas sectas tan especiales que hubo de poder, ¿no? Donde tanta gente se juntaba para tener ciertos, pues información que no tenían los demás y poder estar sobre ellos. Pues imagino que una espada como esta es una insignia de poder fuerte, ¿no? Yo también, ¿sabes en qué pienso, Lourdes? Perdón, yo pienso en, por ejemplo, yo no he sabido, sino que es sabido que en la iglesia, por ejemplo, entran a robarse las hostias, la gente que los satánicos, ¿no? Entran y se las roban para hacer ritos. Entonces yo también pienso, híjole, si lo que tú contaste es que le dijeron que aventara esa espada, que porque no debería de caer en manos de los infieles, mencionaste así. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿qué poder hay detrás de eso? ¿Por qué estoy hablando por ejemplo ahorita de las hostias consagradas, ¿por qué se las roban? Pues porque tienen cierto poder que les ayudan para ciertas cosas. En este caso estamos hablando de una espada que posiblemente contiene un trozo de un pañuelo de María, el diente. ¿De quién era el diente?
De el San diente Pedro. de San Pedro, De San la Pedro. sangre de San Basilio y cabellos de San Dionisio. Eso es lo que se Estuvimos, asegura. estuvimos poniendo fotos, para la gente que lo está viendo en YouTube. Yo sé que hay mucha gente que lo está escuchando en audio, pero para la gente que lo está viendo en video, en YouTube, estuvimos poniendo imágenes de la espada de Durandal para que se puedan dar una idea de cómo estaba y cómo estaba en la piedra. Pero, perdón, seguimos entonces con tu información. Tal y como están viendo en las imágenes, no es una espada súper bien conservada porque está a la intemperie, estaba clavada en la roca y por lo tanto está oxidada. Si una persona es un coleccionista de arte, si quiere robar una espada medieval, muy posiblemente, creo yo, hubiera usado otro tipo de objeto mejor conservado. Aquí está el reto de poder desenclavar esa espada, porque también hay muchas leyendas que hablan de quien sea capaz de extraer este tipo de espadas, pues es un elegido. Y el poder que implica tener una espada que se considera invencible y bendecida por los santos de la Iglesia. La persona que ha planificado con tanto esmero este robo hasta el punto de que no han podido detectar la falta de la espada hasta que ya estaba todo hecho, que la Interpol está enviando notificaciones, me consta, por fuentes policiales a todas las policías europeas y a todas las fronteras francesas para que revisen en busca del objeto. Esa persona cree en el poder de la espada. Claro, Y no por es algo la robó. caso. Tenemos el caso de personajes como Hitler, que buscó incansablemente objetos como la lanza de Longinos, como el Santo Grial. Envió comisiones a los diferentes lugares del mundo vinculados con esas reliquias porque no quería perder el poder. La persona que se ha hecho con esta espada, igual y me equivoco, pero creo que lo que busca es eso, conservar el poder. Por supuesto, si hay gente, si hay futbolistas, personas, empresarios que usan un amuleto cada vez que juegan o cada vez que hacen una negociación, ahora imagínense algo como esto, ¿no? Incluso digo, ahorita me acordé de la película Indiana Jones, donde todo el tiempo están buscando el Santo Grial y están buscando tal, y está también todo el retrato de toda la parte judía, buscando lo mismo para poder mantener su liderazgo, ¿no? O en Napoleón, también todas las prácticas que tenían para poder seguir manteniendo eso. Pues claro que una cosa de este nivel puede ser muy significativa. Funcione o no funcione, eso sí no lo sé, pero de que a ti te funcione en tu seguridad, eso es claro. Qué impresionante. Además, se está diciendo por primera vez ahora, Lourdes, porque como dices tú, solamente hay información en francés, porque esto es súper actual, ¿no? Sí, acaba de pasar. Todavía no hay mayor información. He estado traduciendo ahí las principales notas en francés para ver qué dicen. Solo dicen los datos básicos que os he mencionado. De momento no hay ni un modus operandi, ni ha trascendido si hay cámaras de vigilancia. Las fuentes policiales a las que he consultado me aseguran que lo que les han pedido es controlar las fronteras. Les han mandado 2 o 3 fotografías de la espada, el tamaño, las dimensiones, para que puedan estar muy al pendiente. Y hay que estar atentos. Me consta por las investigaciones que he hecho que la gente que está en el poder quiere este tipo de objetos. Os digo que aquí donde me encuentro ahora mismo, en Extremadura, se encontró en los años 80 en una casa, cualquiera igual que esta, una señora quería reformar la casa, contrató a unos albañiles y el albañil, por más que trataba de picar una pared, andaba con algo en la pared, no era capaz de hacerlo, extrajo unos libros que estaban allí escondidos. Los metieron en una caja de zapatos, no le dieron mayor importancia y resulta que a los años la señora quiso saber pues si esos libros tenían algún valor. Y los libreros a los que consultaba pues se mostraban muy raros, ¿no? Le decían que no tenían valor, pero le ofrecían grandes sumas de dinero. Se llegó a la conclusión y se dieron cuenta de que eran libros únicos en el mundo, ejemplares que aparecían en el índice de libros prohibidos de la Santa Inquisición, ejemplares que habían sido quemados y solo se conservaban los que esa persona hace siglos se emparedó para que la Santa Inquisición no los consiguiera. Esto os lo cuento porque sobre los libros había un papelito redondo con la palabra tetragramaton, que está vinculada con el nombre
real de Dios y con distintas oraciones y nombres de ángeles. Se empezó a decir que eso era una nómina, algo que la gente se colgaba al cuello para protegerse del mal de ojo, para vincularse con Dios y tener una protección, que era un ritual muy poderoso. Y cuando esto saltó a la luz y la gente empezó a decir, la biblioteca se ha conservado porque se puso encima el amuleto, la nómina desapareció. De la biblioteca pública en la que se estaba custodiando con todas las garantías. Tuvimos que esperar varios años hasta que consiguió saberse que estaba en el despacho de un político importante de aquí de mi región que quería conservarla, claro, para no perder el poder. Wow. Oye, o sea que se va a saber esperemos, ¿no? Que se sepa en algún momento quién se la llevó, la espada, pero que definitivamente es alguien muy poderoso para poder robársela de algo que está a simple vista ahí. Yo supongo que sí, y seguramente que nunca lo sabremos. Encontraremos no al autor intelectual, posiblemente al autor material, a las personas contratadas para el robo, pero dudo mucho que demos con la pista del autor, pero tiene que ser, bueno, pues algún personaje poderoso de nuestro tiempo que cree en la profecía, que tiene el poder y que no quiere perderlo. No, estoy viendo las fotos y no es como que esté en un lugar abajo, no está fácil de quitar, tiene incluso una cadena, está enterrada, o sea, las personas que hicieron este operativo tuvieron que haberle invertido muchísimo tiempo en cómo planearlo para que no los cachen. Sí, inclusive durante muchísimos años hemos escuchado del robo sacro, ¿no? De cuánta gente ha robado cosas de la iglesia para sentir ese poder o esos milagros o esos poderes curativos en primera persona, ¿no? O venderlo también, ¿no? También es muy famoso todos esos robos que se hacen para poder seguir valuando estas piezas que en realidad no tendrían por qué tener un costo, ¿no? Solo un valor, pero bueno. Oye, yo te quería preguntar, Lourdes, ahorita estamos hablando de todo esto, en México, ¿qué sigue pasando con las iglesias? ¿Sigue habiendo vírgenes o actualmente o cercanamente sigue habiendo sucesos donde hay un santo, una virgen que llora o cosas de ese estilo, o es algo más del pasado? En México, Jordi y Marta, todas las semanas tenemos noticias sobre enigmas religiosos. Os diré que hay estigmatizados. Tenemos en la Ciudad de México o, por ejemplo, en Colima, personas que aseguran tener en su cuerpo los estigmas de Cristo. Personas que tienen heridas sangrantes que aseguran que reproducen lo que pasó Jesús en la crucifixión. Y tenemos también milagros de sangre. Os hablaba del de Tixtla, que ocurrió allá por 2006, pero hay uno que tiene apenas unos días, se dio a conocer la semana pasada, es una Virgen de Guadalupe, una estatua, una imagen de la Virgen de Guadalupe situada en la colonia obrera de Morelia, Michoacán, que se empezó a decir que estaba llorando sangre. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales y más todavía cuando un sacerdote ha declarado a los medios de comunicación que el primer examen que han hecho al líquido que aparece en el rostro de la imagen, que es sangre, indudablemente. Esto lo ha dicho un sacerdote de allí de Morelia. Wow. La diócesis, la archidiócesis pide prudencia, asegura que lo están investigando conforme a las normas que acaba de sacar el Vaticano sobre cómo tratar los hechos sobrenaturales. Según esas normas, el Vaticano solo se va a pronunciar en contra de algo, nunca a favor. Es decir, si no encuentran nada extraño, ni sombra de fraude, no se pronunciarán, tomarán postura de prudencia y respeto, no dirán es real para no pillarse las manos, solo se van a pronunciar si descubren un fraude. No, pues a mí eso no me gusta tanto ese tema, pero bueno, me gusta el tema, lo que no me gusta es una parte de, ¿cómo lo puedo explicar? Una parte que es muy hermosa de la Iglesia Católica es esta parte donde están todos estos santos siendo ejemplo de que si tú sigues una vida santa pueden pasar muchas cosas y pueden generar milagros y pueden hacer todo esto que estamos platicando. Entonces,
me da un poco de miedo que de pronto estén cambiando tantas las normas dentro de la iglesia que a lo mejor incluso muchas cosas que ya estén comprobadas como que sí, puedan de repente desmentirse, ¿no? O cosas que incluso a la iglesia no les convenga que se digan, como ciertas profecías que no les convenga a la iglesia que se digan, de pronto digan, esta aparición no existió, entonces por lo tanto esta profecía no es real, ¿no? Claro. Sí. Sí, pues estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la iglesia tiene miedo de lo que ellos llaman falsos profetas. Claro. Personas que estén dando mensajes y que a ellos se les escape de control. Lo que dice el Vaticano es que estos milagros, los hechos sobrenaturales, ya sea el mensaje de un vidente mariano, ya sea una virgen que llora o ya sea una reliquia, que no pueden desvirtuar la teología católica y la base sacramental de la Eucaristía y de las creencias y del rezo. Es decir, que no nos olvidemos de lo importante para fijarnos en lo que para ellos es una anécdota, que sí creen que Dios puede manifestar a través del Espíritu Santo para reforzar el mensaje, pero que no quieren que la religión se base en ese tipo de milagrería, como sabéis que ocurre en otros cultos, como por ejemplo, no sé, en México hay un ejemplo muy claro, la iglesia fidencista o la iglesia trinitaria mariana, por supuesto, con todos mis respetos. Yo respeto todas las formas de fe, pero es verdad que los cultos de estas religiones se basan en la presencia de un medium, en la presencia de milagros durante la Eucaristía. Wow. Y claro, y esto no ocurre, como sabemos, en la Eucaristía católica, y tienen miedo de que vaya pues a haber una mezcla entre todos estos ritos y cultos de otros ámbitos y el verdadero mensaje católico. Ya entendí, ok. Ya entendí por qué. Y además hace poco, digo, este episodio lo estamos grabando en julio del 2024, para la gente que lo está escuchando, para muchos va a ser muy, muy nuevo, pero hace unos meses, bueno, déjate un mes, efectivamente, como es, el Vaticano puso como las nuevas reglas para ver cuándo una persona, cuándo era un milagro y cuándo no lo era, inclusive cuándo es un exorcismo y cuándo no lo es. O sea, estamos hablando que en pleno 2024 están actualizando las reglas del Vaticano para ver qué sí es y qué no es, pero evidentemente de entrada aceptando lo que puede ser un exorcismo. Bueno, ya sabemos que hay hasta un departamento de exorcismo en el Vaticano, pero también cambiando reglas de qué es un milagro y qué no es, ¿no? ¿Qué opinas de estas actualizaciones de la iglesia? Es como si casi como si tu celular se actualizara, como que la iglesia está dando pues nuevo software. Así es, Jordi y Marta, han querido poner por escrito y de forma muy clara cómo se deben investigar estos hechos sobrenaturales, aunque ya en la práctica se venía haciendo lo de tener esa posición de prudencia y no pronunciarse salvo en sentido negativo. Lo que han reforzado mucho en ese documento es la parte sobre todo de las personas que aseguran estar en contacto con Dios, con la Virgen, con ángeles y dando mensajes, que haya un estudio muy puntual psicológico, psiquiátrico y también de la vida, las cuentas bancarias, todo lo que implica esa persona para ver que no tenga necesidad y darse cuenta si esto es un tema económico. Quieren mucho esa parte y sobre todo lo que están pidiendo a las diócesis en el documento es premura, como esto que ha pasado ahora con la Virgen en Michoacán. No quieren dar lugar a que el tema se viralice antes de que ellos hayan investigado. Desde luego esto es prácticamente eso es imposible. Ya se ha viralizado. Y la investigación, o sea, la iglesia todavía no se ha pronunciado en sentido negativo, la investigación está en curso, pero ya es viral. Lo que quieren es evitar eso, que personas como nosotros hablemos de estos temas, o sea, sin que tengamos la opinión de ellos. Ellos quieren un control férreo de la información, pero sabemos que eso está muy complicado hoy día. Eso está complicado. Ahora, lo que sí se sabe es que ellos hacen un estudio realmente muy puntual, ¿no? O sea, no solamente con sacerdotes científicos católicos, sino también científicos que no son religiosos. O sea, tienen que llevar un estudio muy, 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 muy profundo para realmente decir, ya entendí. Y como sí puede surgir mucho como una ola de falsos profetas, pues tienen que ellos ahora sí que ponerle un alto a lo que no sea bajo su ley. Así es, de hecho, recordemos el caso de Pío de Pietrelcina. O
San Pío, o sea, ya es santo, pero durante la mayor parte de su vida, el Padre Pío estuvo escondido y la Iglesia prohibió que la gente fuera a verle y dijo que no había nada extraordinario de su caso, en 2 comisiones diferentes enviadas por la Iglesia. Estamos hablando, como dice Marta, de que en esas comisiones hay médicos católicos, pero también hay profesionales científicos ateos para encontrar un equilibrio en el veredicto. Y se enfrentan a situaciones muy fuertes, como le pasó al Padre Pío, que tuvo hasta 2 dictámenes negativos. Y no fue hasta el final que la Iglesia ha reconocido, ha recabado la información y pues ha canonizado al Padre Pío. Pero costó varios intentos en los cuales dijeron que nadie fuera a verle y prácticamente le encerraron en una celda. Claro. Híjole, es que sí, es que son 6,000 informaciones, investigaciones, intereses, como dices tú, desde qué es lo que está buscando la persona que está diciendo, está buscando negocio, está buscando poder, está buscando atención, o sea, en fin. Oye, ¿a quién, para terminar, porque estamos, no me quiero ir sin esta pregunta, que contigo podríamos hablar horas y horas y horas, y lo vamos a hacer, vamos a tener más episodios con ella, por supuesto, con Lourdes, pero ¿a quién de estas vírgenes, o de estas apariciones, o de estas lágrimas de sangre, ¿a quién le crees tú? O sea, ¿a quién te parece que es un caso completamente real, auténtico? De nuestro tiempo es muy complicado porque son personas, por ejemplo, los 2 estigmatizados que os he hablado de México, no son personas que se hayan puesto al servicio de la Iglesia Católica como tal para, pues, oye, analízame. Y normalmente lo que yo he observado de los santos con capacidades paranormales es que tienen pánico a los fenómenos parapsicológicos que protagonizan, porque de repente les entra dudas sobre si es algo divino o si es algo del demonio. Si es algo del diablo. Por eso inmediatamente se ponen en manos de sus superiores y de la Iglesia para que se investigue, para que les tranquilice y para que les ayude a llevar esto. No lo suelen exhibir. El Padre Pío, sus estigmas, no los mostraba, los tapaba. Y estas 2 personas de las que hablo van a todos lados con la herida de sangre aquí y tal. No se han acercado a la Iglesia como tal. Son fenómenos que se están produciendo de forma ajena a la Iglesia. Un caso que a mí me impacta muchísimo, y pueden buscar información, es el de Anna Catalina Emmerich, una chica que toda su vida muy pobre quería ser monja, una chica de Alemania, no tenía los recursos necesarios para juntar la dote para hacerse monja, porque esto era como casarse, tenías que tener tu dote o no te aceptaban en el convento. Ana Catalina lo consigue, pero de repente inicia toda la parte en Francia, Alemania y tal de pues la secularización de los edificios, la contrarreforma, la reforma y todo esto, y el convento en el que entró pues desaparece. Ella estaba muy enfermita, tenía trances místicos que le hacían sufrir y tenía los estigmas. Anna Catalina Emmerich, esto es fascinante, pues estuvo prácticamente por caridad en casa de un sacerdote y bueno, pues las personas que estuvieron cerca de ella no solo observaron los estigmas, sino que escribieron sobre las visiones que esta mujer tenía. Y lo que a mí más me impacta, y creo que sus estigmas son reales, es que ella describió la casa en la que vivió la Virgen María en Éfeso, Turquía, después de la crucifixión. La Biblia cuenta que después de la crucifixión, San Juan se lleva, el apóstol Juan, a la Virgen María a Éfeso, en Turquía, a una casita, hasta el momento pues, en el que se produce su llegada a los cielos. Anna Catalina Emmerich en sus visiones describe esa casita, la ubicación, lo que se veía desde la casita. Y eso se publican las memorias y los escritos de Anna Catalina Emmerich. Y cuando una monja de Turquía, mucho tiempo después, lee esa descripción, crea una comisión para tratar de ubicar el lugar y ver si la visión es real. Y gracias a la visión de Anna Catalina Emmerich se localiza el lugar donde estuvo esa casa. Wow. Actualmente se puede visitar.
Es la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía. Un Ay, se me hallazgo puso la piel arqueológico. chinita, Jordi. Sí, yo voy a ir próximamente a Éfeso. Voy a ir a Pues- Éfeso y a Izmir en Turquía. Ya me dejaste una Te van tarea a llevar, importantísima. Jordi, te van a llevar, ya verás, es increíble, es muy bonita, es una casita muy pequeña cuadrada, una capilla, en su interior está la imagen de la Virgen, desde luego está sobre los cimientos de un lugar que fue de culto visigodo, una iglesia antiquísima, pero se encontró, gracias a Ana Catalina Emmerich, los restos de esta iglesia. Hay una fuente de aguas milagrosas donde, bueno, pues la gente se lleva el agua. Es un entorno, yo estuve en diciembre, donde se respira mucha paz. Pero bueno, pues es un caso que yo me creo porque la arqueología ha actuado a través de una visión. Claro. Oye, tenemos que tener más y más episodios Definitivamente. contigo, Lourdes, porque la verdad es que está interesantísimo. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, porque además estamos en diferentes usos horarios bastante distintos, así es que gracias por tu tiempo para estar aquí. Y Martita, pues agradecerle a toda la gente, bueno, primeramente a ti, Lourdes, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puedo leer? La pueden googlear y bueno, tiene muchísima información, mi querida Lourdes, pero diles dónde te pueden encontrar más. Muchas gracias de corazón, de verdad que es un honor estar con dos profesionales tan increíbles y cercanos como vosotros. Yo me siento honrada. Gracias, me pueden seguir en mi podcast que se llama Misteriosamente Claro, en Instagram como @insólitafamilia, me pueden encontrar y también pues en el canal de YouTube de Johanan, de mi esposo, colaboro semanalmente. Johanan Díaz, reportero investigador, La Insólita Experiencia. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Lourdes. Quiero invitarlos, por favor, hicimos un episodio de Infinitos que está maravilloso, donde hablamos de ciertas profecías y hasta miedo me da, Jordi. Y ahorita le estaba comentando a Jordi. Está fuertísimo, ¿no? Está fuerte, episodio. está muy impactante, porque estamos viviendo tiempos muy interesantes. Y ahí justamente el tema del episodio es cuestionarnos si estamos viviendo el fin de los tiempos, no el fin del mundo, pero el fin de los tiempos. Entonces, creo que da para más y de hecho tenerla acá también, Jordi, para hablar de esos temas porque creo que son importantísimos. Claro, importantísimos hablarlos ahora. Vayan a ver el video a Infinitos y gracias a todos los muchólogos y muchólogas que están también pendientes. El cuadro de honor, como le llamamos cada semana. Maite Ortega, gracias corazón por todos tus mensajes. Ana Yasmín Vázquez también por todo tu interés. Flora Bernabé, también Mari Herrera, gracias. Muchísimas gracias María Carolina Villalobos, Alejandra Guerrero, Adela Morales, muchísimas gracias. Y si nos quieren encontrar o mandarnos un comentario o mandarnos una historia, una sugerencia, nos pueden escribir a contactodeTodoUnMucho@gmail.com y también seguirnos en nuestras redes sociales @detodo_unmucho y la mía personal es @Marta Higareda. Y Jordi, compártenos tus redes también. Sí, por favor, a mí síganme. Bueno, ya tengo, ya saben, las entrevistas en YouTube. Nada más le ponen Jordi Rosado. Mi Jordi es con Y, no con J. Y ahora tengo un canal nuevo que es Jordi Rosado Vlogs con B chica, porque es de video. Y pues voy retratando un poco lo que voy haciendo por la vida y espero que les parezca interesante. Tanto como a mí, porque por eso lo hago. Así es que, gracias a todos. El siguiente episodio está a un clic de distancia. Si te quedas picado, si quieres más, tenemos muchos de paranormales, muchos emocionales, tenemos muchísimos, por eso es de todo un mucho, tenemos también para divertirse, para reírse, tenemos muchísimos episodios, así es que bueno, sigan viendo de todo mucho y gracias por tenernos en los lugares tan buenos que nos tienen en los rankings, en las listas, en todas las plataformas. Muchas gracias. Gracias, Martita, te adoro. Muchas gracias Jordi, te quiero. Bye. Bye.